Miren, y aquí lo tenemos. Tenemos las losas en una sola dirección. Un ejemplo de ello típico son la losa cero. Aquí, por ejemplo, googleando, tenemos estas imágenes típicas de una losa cero. Aquí tenemos un tablero, por ejemplo, ya un área más grande con respecto, pues puede decirse que es un tablero. Y a diferencia de las losas que en dos direcciones, como ustedes recordarán, pues la descarga de las losas es hacia los perímetros, en todas las direcciones, hacia los elementos perimetrales. En este caso, las losas en una sola dirección, debido a las características, a sus características estructurales, pues las descargas se hacen en la dirección de las nervaduras. Déjenme poner aquí el ejemplo. Por ejemplo, aquí ustedes podrán ver que la descarga nada más es en esta dirección y en esta dirección, en la dirección de las nervaduras. Aquí podrán ustedes observar, esta es la forma, más bien digo la lámina que conforma, que es parte estructural de la losa. Tenemos una lámina con un calibre determinado y pues tiene estas formas. Creo que en esta figura ustedes lo pueden ver mejor. Aquí tenemos varias láminas que están apiladas y pues aquí ustedes observarán, pues aquí se forman las nervaduras. Y tal como se los mostré aquí arriba, pues aquí en este tablero, pues las cargas se están transmitiendo exclusivamente en la dirección de las nervaduras. Es muy poca la carga que se transmite a los otros extremos. Si acaso, pues lo que reciban los elementos, estos elementos que son paralelos a las nervaduras y coinciden con una o dos nervaduras. En ese caso, pues yo creo que es más bien el peso que puede estar eh, transmitiendo estas nervaduras que coinciden con estas traves, pues se pueden despreciar. Y para tomar en cuenta, pues que toda la carga se está recibiendo como una carga distribuida, una carga distribuida lineal a lo largo de los elementos que son perpendiculares a las nervaduras, tal como lo indicamos con estas flechas. Miren, aquí lo vuelvo a poner. Aquí es esto y es esto. Y bueno, ahí lo tenemos. Otro ejemplo de losas o sistemas de losas donde nada más se transmiten las cargas en una sola dirección, lo tenemos en los sistemas de losa de vigueta y bovedilla. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos en este ejemplo. Tenemos un sistema de vigueta y bovedilla. Vamos a poner aquí que estos son ejemplos de losas en una sola dirección. Déjenme escribirlo. Miren, ahí está. El sistema de losas cero son losas en una sola dirección, es decir, que las cargas se transmiten en forma paralela a las nervaduras de la losa cero. Y aquí tenemos los sistemas, otro ejemplo. Y aquí lo tenemos. Otro ejemplo son el sistema de losa de vigueta y bovedilla, donde las bovedillas, estas son las bovedillas, descargan, vamos a ponerlas aquí en verde, estas descargan hacia las viguetas. Aquí vamos a ponerlo. Descargan hacia las viguetas, las bovedillas. Perdón, sí, las bovedillas descargan hacia las viguetas. Y luego, pues las viguetas, pues descargan hacia las traves que las soportan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el sistema es en una sola dirección y descarga en la dirección paralela hacia de las viguetas, Déjame pintarlo otra vez. Entonces la descarga es en esta dirección.
tal como os había comentado. Y así de esta manera. Bueno, ahora observemos, por ejemplo, en el caso de un tablero rectangular, pues la verdad no tiene mucha ciencia. Aquí lo podemos pintar, permítame. Lo podemos dibujar de una vez. Imagínense que este es un tablero y tenemos tenemos una losa que transmite las cargas en una sola dirección. Bueno, déjeme pintarlo un poco más pequeño para que tengamos dos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos un tablero, tenemos por ejemplo un tablero rectangular similar, tal como lo ven ustedes ahí. Bueno, pues aquí la condición es que en los casos de que se esté transmitiendo la carga, por ejemplo, en esta dirección, que estamos hablando de una losa en una sola dirección, por supuesto, pues el área tributaria se toma como una línea centroidal, aquí de un eje de simetría. Déjenme pintarlo con otro color. Un eje de simetría que divida la losa en dos partes iguales. Entonces, ¿qué es lo que va a transmitir aquí? Pues va a transmitir cargas lineales uniformemente repartidas, pero con variación uniforme. O sea, son simplemente dos rectángulos. Y lo único que tendremos que sacar es la resultante del peso total de esta porción del tablero y dividirla entre la longitud de aquí donde está la descarga. Y de esa manera, pues simplemente de esa manera obtenemos la carga uniformemente repartida, la carga lineal uniformemente repartida. No tiene mayor ciencia. En el caso, por ejemplo, pues puede darse también el caso, no hay problema, que tengamos las descargas en esta dirección y en esta dirección. Digamos, no es la apropiada. Cuando se colocan los elementos de una sola dirección, pues siempre se procura atravesar las nervaduras o bien las viguetas en el sentido más corto de los tableros, no a lo largo. Pero puede llegar a ocurrir. Finalmente el análisis se realiza de la misma manera, con una línea, digamos con un eje de simetría que divide en dos partes iguales, claro está. Y pues tenemos una carga distribuida de este lado y otra de este lado, de la misma manera. Y ahí les puse el dato, ¿no? Ya les puse aquí las áreas tributarias en tableros rectangulares se obtienen a través de los ejes de simetría de los tableros. Y las cargas que se transmiten son cargas distribuidas lineales uniformes, o sea que son constantes. Y la verdad pues es muy sencillo analizar este tipo de cargas. Y bueno, si esto se trata de modelar con un software, en algunos software viene la instrucción de diferenciar, por ejemplo, si se trata de tableros con losas que trabajan en dos direcciones o en una sola dirección. Y para tales casos se tiene que especificar la dirección de las descargas, así tal cual como nosotros lo estamos indicando aquí. En el caso de los tableros irregulares se debe trazar una bisectriz de modo que divida la distribución de las cargas de la siguiente manera. Por ejemplo, miren, aquí les pongo un ejemplo. Y aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, en este tablero, con esta configuración de la losa en una sola dirección, es decir, que está descargando en la dirección de las flechas que les estoy mostrando, pues nos genera unas cargas que son trapezoidales. Aquí ustedes lo pueden observar. Esta carga trapezoidal, perdón,
Más o menos, ahí está lo que les estoy comentando, ¿no? Y bueno, tal vez como ustedes hayan tenido oportunidad de revisar en su clase de estática cuando ustedes manejaron cargas trapezoidales, una forma de representar las cargas, pues también es a través de dos triángulos, tal como lo estamos observando acá arriba. Podemos descomponer esta carga trapezoidal en dos cargas triangulares. Y en la carga trapezoidal que aparece abajo, vamos a ponerla, vamos a delimitarla con esta línea verde, como están observando. Y tenemos la carga trapezoidal que también se puede descomponer en dos triángulos. Y como verán, se está considerando que las cargas son perpendiculares. En este caso, como verán, pues la descarga aparece sesgada con respecto al elemento que está inclinado aquí. Pero cuando vemos aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos esta trave que está inclinada y pues vamos a descomponer la misma área que tenemos aquí en dos triángulos, como ustedes pueden observar, y cada uno de ellos va a tener una resultante, o sea, su peso total. Bueno, pero miren, les voy a demostrar esta situación para que ustedes no piensen que esto me lo estoy sacando de la manga, pues ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible que teniendo un elemento sesgado como el que aparece aquí, pues tengan las cargas perpendiculares? Vamos a observarlo con la siguiente figura. Verán, miren, aquí también googleando encontré esta figura que está más o menos parecida a lo que está sucediendo ahí. Bueno, podremos decir que pues aquí nuestro elemento, este elemento es nuestra trave que está sesgada. Finalmente, todas las nervaduras van a estar apoyadas sobre este elemento. Pero no olviden que lo que están transmitiendo son cargas gravitacionales. Vean, vamos a hacer un poquito despacio esto. Y miren, aquí tenemos el elemento viga. Entonces las nervaduras aquí lo tenemos, una al lado de la otra, ¿no? Son vigas que están una al lado de la otra y finalmente, pues todas ellas están transmitiendo cargas, están soportando cargas gravitacionales, claro está, y estas cargas la transmiten a través de los apoyos, pues ¿cómo creen? Pues como una reacción. Como una reacción, vamos a poner otro con otro color, que va a transmitir hacia dónde, pues hacia donde se está apoyando, en sus extremos. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las cargas que transmiten al final de cada uno de estos elementos nervadura. Entonces, como ustedes podrán observar, pues aquí lo que se está transmitiendo son cargas gravitacionales, o sea, son las reacciones de las nervaduras, son las cargas que se están transmitiendo por las nervaduras. ¿Estamos de acuerdo? Y digamos, vamos a revisar. Aquí lo que tenemos finalmente es una carga trapezoidal. ¿Estamos de acuerdo? Porque las nervaduras que están en esta zona, pues transmiten menos reacción que las que se encuentran, por ejemplo, en esta zona. Entonces, digamos que estas cargas van a ser crecientes. Déjenme borrar esto porque se encimó. Son crecientes. Espero que se pueda comprender esto. Bueno, pues dicho eso, como verán, nuevamente déjenme poner aquí nuestras cargas. Estas son las cargas que estamos transmitiendo hacia los apoyos.
Entonces, aquí vamos a tratar de pintarlo. Suponemos es que tenemos esta situación. Creo que no me van a caber, déjenme hacerlo más pequeño. Aquí vamos a poner un poquito mejor. Se dan cuenta, están siendo crecientes. O sea, tratando de, estamos nosotros aquí y así sucesivamente. Más o menos sería la carga que va variando, que es una carga distribuida, pero no son otra cosa que las reacciones que tiene cada una de las nervaduras sobre nuestra viga. Y es por eso que lo que tenemos aquí finalmente es la carga trapezoidal. Aquí precisamente por esta razón, en la figura que acabamos nosotros de mostrar, es decir, esto, lo que está aquí arriba, es correcto. Es correcto. Esa es la representación correcta de cómo se están transmitiendo las cargas de las nervaduras hacia nuestra viga, aunque esté sesgada. Y aquí les puse unas notas adicionales. Por aquí, nuevamente, pues les puse que la nervadura transmite las cargas superficiales por medio de las reacciones sobre los miembros sobre los que se apoya, ¿no? O sea, aquí tenemos los apoyos, que puede ser este. Y luego la carga distribuida que se transmite íntegra a través de la nervadura. El tipo de distribución de la carga es directamente proporcional al largo de la nervadura. En otras palabras, esta aquí, mientras más carga superficial tenga a lo largo del claro la nervadura, pues va a transportar pues mayor reacción hacia los apoyos. En este caso, pues a las traves o las vigas que son las que se apoyan dichas nervaduras. Bueno, pues ya habiendo aclarado esto, pues vamos a proceder a hacer un ejercicio. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo. Vamos a utilizar las mismas cargas que el ejemplo anterior. Vamos a poner aquí que el total, y aquí nos está dando que son kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Recordemos que esto lo obtuvimos como una carga de servicio, sumando la carga muerta más la carga viva sin factorizar. ¿Estamos de acuerdo? Aquí insisto nuevamente, en sus clases de dimensionamiento y de diseño estructural, ustedes van a separar estas cargas y van a analizarlas como cargas superficiales por separado. Y después, cuando ustedes las junten para hacer una W total, una carga gravitación W total, tiene que estar factorizada. Pero bueno, eso ustedes ya lo verán en su momento. Aquí lo que estamos demostrando es cómo distribuir cargas superficiales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estamos nosotros revisando en este curso. Bien, como podrán ver y como lo comenté al inicio de esta sesión, pues la carga trapezoidal se puede subdividir en dos cargas triangulares más manejables que la carga trapezoidal. Bueno, también se podría trabajar con un trapecio y encontrar, por ejemplo, dónde se encuentra el centro de gravedad de estas cargas. Pero bueno, de manera práctica, pues nosotros lo podemos subdividir en algo que ya nosotros conocemos, donde la localización del centro de gravedad de cada una de las cargas triangulares está a 1/3 y a 2/3 de las dimensiones, según de qué punto nosotros lo estemos considerando. Pues bien, vamos a proceder a calcular esta parte que es, digamos, la parte más sencilla. En realidad, las dos son sencillas, pero vamos a verlo. Miren. Pero vamos a ocuparnos con el cálculo de las resultantes. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos WR1, que es la resultante del triángulo donde aparece la ordenada W1.
pero vamos nosotros a calcular esta resultante pues a través de los datos dimensionales que tenemos aquí del triángulo. Tenemos entonces que W es W total por el área, ¿no? Por el área. Es lo que nosotros vamos a calcular. Bien. Tenemos entonces por el área del triángulo, ¿verdad? Que es base por altura sobre 2. Tenemos que es L y por H1 entre 2, ¿verdad? Entonces WR1 va a ser igual, la resultante es el peso total de este triángulo. De este triángulo, ¿no? Estamos hablando aquí. Bien. Vamos a hacer lo mismo, pero con WR2. Vamos a recomodar aquí los cálculos. Bien. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Vamos a poner aquí en forma generalizada WR, que es igual al W total por el área, ¿no? Y vamos a corregir el subíndice correspondiente. WR2 es un medio también de L. Y en este caso estamos hablando de este tramo, ¿verdad? Que en realidad esta altura sería H1 más H2 entre 2. Listo. Muy bien, ahora para calcular W1 y W2, ya que tenemos estas resultantes, estas serían las mismas resultantes, obtenemos exactamente las mismas resultantes si nosotros ahora estamos considerando la carga distribuida triangular. Aquí está de lo que le estoy hablando. O sea, estas WRs también son la resultante de tomar del área que conforma la carga distribuida. Entonces, para obtener la ordenada de la carga distribuida triangular, pues lo único que tenemos que hacer es despejar, que es 2 veces WR, que es la resultante, entre L, ¿verdad? Entonces, con esto, pues ya tenemos entonces que W1 va a ser igual a 2 veces por WR1 entre L. Y ahí ya la ordenada que nosotros necesitamos, ¿no? Como les comentaba, ustedes pueden ver, pues los cálculos en realidad son sencillos, ¿no? Y aquí tenemos W2 con WR2. A ver, permítame, creo que aquí no puse el operador correcto. Ahí está. Que pasa, aquí puse un operador numérico y estaba alterando las demás cálculos. Entonces miren, aquí está tal cual. Y estos son los resultados pues de estas ordenadas, que son las que nosotros requerimos para modelar nuestra carga pues trapezoidal, ¿verdad? Ahora vamos por la parte desviajada aquí del tablero, ¿no? Vamos a verlo un poquito más de cerca. Nosotros inicialmente tenemos esta forma, bueno, esta área que salió de trazar esta línea que va digamos, por la parte media aquí de nuestro tablero.
Tomen en cuenta que aquí pues ya no podemos utilizar las bisectrices que nosotros obtuvimos al hacer los trazos geométricos de las losas en dos direcciones. Aquí no. Aquí lo que nosotros estamos pues trazando es una línea que divide más o menos cómo se están distribuyendo las cargas o cómo van repartiendo las cargas las nervaduras. Debe ser finalmente a la mitad de esta. Si nosotros trazamos aquí una línea, vamos a ponerla por aquí, la que ustedes quieran. Perdón. La que ustedes quieran, pues vamos a tener, imagínense, que esta línea es una de las nervaduras de aquí de la losa cero, en el caso de que estemos tratando con una losa de ese tipo. Entonces tenemos una nervadura, pues la mitad de la longitud de la nervadura reparte la carga hacia acá, hacia arriba, por decirlo de alguna manera, aquí en nuestra figura. Y esta parte la reparte hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y así lo podemos hacer con otras. Miren. Tenemos aquí otra nervadura, si ustedes quieren. Ahí hay otra nervadura definitivamente. Y saben que ustedes estamos tomando aquí la mitad de la distancia de este punto hacia arriba y este punto hacia abajo. Y se está repartiendo la carga pues hacia un lado y hacia otro. Pero bueno, finalmente nosotros estamos considerando esta porción del tablero, la cual pues va a tener una fuerza resultante, una carga, un peso resultante, una resultante de la carga distribuida que está soportando esta parte del tablero. Y esta la estamos dividiendo en dos, WR1 y WR2, así tal cual. Aquí podemos tener WR1 y WR2, digamos, en cada uno de estos triángulos, nada más tomando en cuenta los datos dimensionales de esta porción del tablero. Y como les había ejemplificado anteriormente, pues nosotros sabemos que estas cargas están actuando de forma gravitacional. Aquí solamente la estamos nosotros ejemplificando, digamos demostrando, o más bien representando, para que ustedes observen cuál es la forma de esas cargas. Pero finalmente esto es lo que nos está, nosotros vamos a tener un peso, WR1 y WR2. Recuerden que estas cargas son gravitacionales. Y solamente esto es una representación. Bueno, entonces vamos a proceder a calcular estas nuevas resultantes, pero ahora con este elemento sesgado. Ya hay que tomar en cuenta que ahora la longitud, primero vamos a tener esta longitud que es L, pero para nosotros distribuirla vamos a tener que considerar esta condición, ¿no? Que L en realidad es igual a L', estamos tomando como L', aquí lo estoy demostrando a través de esta cota, pero por el coseno de teta. Ahora, aquí hay una cuestión interesante. Como ustedes pueden observar, WR1 y WR2 podrían pensar que a lo mejor me equivoqué, pero no. En realidad, este WR1 es exactamente el mismo a este WR1. Si no, observen. Nosotros calculamos WR1 tomando en cuenta esta expresión que ustedes ven acá arriba, que es la carga total que nosotros ya tenemos de los problemas anteriores o del ejemplo anterior, multiplicado por el área dimensional de esta parte de es un medio de L por H1 entre 2. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte, o sea, en esta parte, déjenme señalárselos, aquí no es otra cosa que H1 entre 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces estamos teniendo exactamente la misma expresión. Y lo mismo va a pasar con esta WR2, que es la misma de acá arriba. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en esta porción del tablero, en este tramo,
que tenemos, pues no es otra cosa que H1 más H2 entre 2, y tenemos la misma longitud, y pues vamos a tener exactamente pues la misma expresión que nosotros ya habíamos calculado antes. Entonces, como verán, W1, WR1 y WR2 son idénticas. Entonces lo único que tenemos que hacer es ahora pues realizar nosotros la distribución tal como la tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Tal como la tenemos aquí. Entonces, pues vamos a utilizar unas fórmulas parecidas a la que nosotros dedujimos aquí arriba. Entonces, miren, vamos a hacer exactamente la misma distribución. Tenemos que, otra vez, WR, que es la resultante, cualquiera de los resultantes que ustedes quieran, que tenemos aquí abajo, va a ser igual a 1/2 por W, que sería una de las estas ordenadas, y por, en este caso sería por L', ¿no? Por L'. Recordemos que aquí L' lo estamos definiendo como la longitud completa de la viga que está inclinada o que está sesgada, o es viajada, como quieran verlo. L'. Pero L', si nosotros despejamos esta ecuación que tenemos aquí abajo, sabemos que es igual a L entre coseno de teta. Entonces, esto va a ser igual. Vamos a poner aquí la expresión que es igual a L entre coseno de teta. Entonces, la ordenada de la carga distribuida triangular va a ser igual pues al despeje que vamos a tener aquí, que es 2 veces por WR, la resultante, entre L, pero multiplicado por el coseno de teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso es lo que, esa es la formulita que vamos nosotros a utilizar para hacer esto. Si se dan cuenta, pues no hubo mucha mayor complicación en hacer estos cálculos. Bueno, vamos a calcular el ángulo θ, que es arco tangente, pues de H2, en este caso H2, entre L, ¿verdad? H2, ahí lo tenemos, se ve muy, no sé por qué sale muy chiquito. H2 entre L. Bueno, aquí ya lo arreglé, ¿verdad? Aquí están las dimensiones. H1 y H2. Y pues procedemos a calcular ahora pues W. Bueno, aquí pusimos, aquí metimos W1, W2, ¿no? Vamos, aquí va a ser W3 y va a ser W4, hay una transformación. Vamos a poner W3, que es igual a esta fórmula, que es WR1, pero no se pegó. Vamos a arreglarlo. WR1 por el coseno de teta, y ahí tenemos. Recuerden que luego el MATLAB nos pone las unidades en su mínima expresión, por eso a veces parece kilogramos sobre centímetro sobre metro cuadrado, pero en realidad es la mínima expresión de tonelada metro. Ahí lo tenemos entonces, y pues vamos a calcular W4.
y esto sería WR2. Y ahí tenemos las cargas que se están transmitiendo a el elemento inclinado que nosotros tenemos aquí. Y bueno, como ustedes podrán ver, pues ya tenemos resuelto el problema. Vamos a resaltar nuestros resultados, y esta es la manera en que se manejan las cargas, digamos, en las losas que están en una dirección. Miren, la verdad no tuvo caso poner un tablero rectangular, porque si hubiera sido rectangular simplemente dividimos a la mitad sobre uno de los ejes de simetría del tablero, dependiendo de la dirección que se propaguen o que se transmitan las cargas, y es muy simple, la verdad es muy simple esos cálculos. Quise ponerles uno más interesante, que es con elementos que están sesgados, y bueno, pues estas condiciones probablemente ustedes se la van a encontrar pues cuando ustedes estén en la práctica. Todos estos cálculos que les he demostrado en estas sesiones son prácticos y se utilizan en la práctica. No crean que nada más son académicos. Así que, pues tomen nota, guarden esa información que ustedes tienen respecto a cómo se calculan las áreas tributarias en los tableros, para que ustedes no se atengan al software. Probablemente les puede tocar algún software que no calcule las cargas por medio del método de las áreas tributarias. Entonces, en esos casos, pues tendrían ustedes que realizar estos análisis que les estoy aquí demostrando. Pero bueno, vamos a cerrar este tema de las áreas tributarias con la siguiente pregunta, y esto va a ser tema para una tarea de puntos extra. ¿Cómo le harían ustedes ahora para calcular las cargas que se transmiten a los elementos de una losa en una sola dirección, pero ahora con las nervaduras orientadas de la siguiente manera? Y ahí se los tengo. A ver, quiero que piensen, quiero que razonen cómo podrían ustedes hacer la repartición de las líneas. Recuerden que como lo hicimos aquí, esta fue una forma muy sencilla. Ahora es necesario que ustedes la repartan de esta manera, porque tanto este elemento, miren, este elemento recibe las cargas que transmite la losa en una sola dirección. El elemento estructural de acá también. Y el de aquí definitivamente también, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El único elemento que no recibe cargas es el que ustedes observan que está acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Aquí recuerden que tiene que repartir las cargas, pues, tanto en esta dirección como en esta dirección, ¿no? No pueden decir, pues aquí hago el triángulo y todo lo reparto de este lado, y de este lado, ¿qué pasa? También recibe, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que quiero que ustedes piensen. Y lo voy a dejar esto como una tarea extra. Muy bien, pues con esto terminamos este tema del análisis de las cargas con áreas tributarias, y pues pasamos al siguiente tema ya para el cierre de nuestro examen parcial. Les agradezco mucho la atención.